Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que se están uniendo a este live que hemos esperado con tantas ansias durante este mes. Bienvenidas a este ciclo de charlas que estamos haciendo desde Resuena con mujeres que abren caminos para la paz. Desde Resuena queremos impulsar un cambio cultural hacia la no violencia y eso pasa para nosotras por escuchar las voces de las mujeres que están construyendo paz en el día a día y mostrándonos formas de hacer las cosas y de construir eh, sin violencia, desde el amor. Entonces, mi nombre es Camila y le doy la palabra a mi compañera Angie, que nos va a presentar a nuestra invitada de hoy. Sí, Cam, con mucha emoción. El día de hoy queremos oír una voz femenina muy importante, una lideresa que viene del Caquetá, en el sur de Colombia, donde nace el Amazonas. Y vamos a hablar con Guairanina Jacanamijoy sobre su rol como lideresa en diferentes dimensiones, como educadora, como gestora cultural y también como guardiana del territorio. Vamos a hablar desde esos diferentes caminos de la paz. Entonces, bienvenida, Guaira. Muchas gracias, Camila, Ángela Resuena y bueno, Camilo, creo, por toda esta oportunidad que me han dado para poder estar aquí en este espacio tan bonito. Y pues yo sé que es tan difícil en este espacio de tantas cosas que ha pasado en el mundo, tantas cosas que pasan en los territorios. Sin embargo, pues aquí con todo la conectividad del pensamiento, el corazón y el espíritu con Resuena. Y me ha parecido tan bonito Resuena en el sentido en que uno mismo tiene que ser la resonancia de la voz de uno mismo, pero también del espacio donde uno trabaja. Yo agradezco mucho de estar en este espacio y de conectarme en este momento de diálogo y de conversatorio para poder compartir parte pues yo digo que de nuestras esperanzas, como también de esos sueños tan bonitos de las comunidades que hacen parte de todo este crecimiento como personal, espiritual y de tanta gente que ha hecho parte en este camino de Guairanina. Muchas gracias por el espacio, Ángela, y pues te agradezco mucho por esta invitación. Muchas gracias, Guaira. Para nosotras es un honor tenerte y, y desde donde podemos queremos dar lo mejor de nosotras para ser protagonistas de la construcción de la paz que depende de nosotros en este país. Y quisiera empezar esta entrevista preguntándote. Ay, disculpa Camila, que no te estoy escuchando prácticamente, te estoy escuchando dos palabras eh, en lo que habla. Entonces, me gustaría un poco, no sé si está lejos del micrófono Ya, o de la señal. ¿ahí me oyes mejor? Sí, ahí te escucho un poco mejor. Ya, bueno, me voy a acercar mucho para que me puedas oír. Y si no, en últimas te llamamos también Gracias. por teléfono para que nos puedas oír por ahí. Entonces, no, la pregunta, Guaira, es, desde tu visión de mujer y desde la cosmovisión de tu pueblo y desde estar parada en un territorio como el Caquetá, ¿cuál es tu mirada de cómo podemos, como de qué implica la paz en este país? ¿Cómo podemos abrirle camino, el primer camino o abrirle camino a la paz en Colombia?
desde tu propia mirada. Ay, Camilita, qué pena, Camilita, pero no te escuché prácticamente bien la pregunta. Es que está supremamente cortado. ¿Qué hacemos? ¿Me puede repetir la pregunta un poco más cerca del micrófono, por favor? Mire, estoy pegada a mi compu. Angie, ¿será que llamamos por teléfono para que Guaira nos pueda oír? Sí, es que se suena un eco. Hay un eco que no me deja escuchar. Hay un eco muy grande. Yo escucho toda la palabra, la escucho, pero con un eco y a rato me guaira y repite entonces, escucho el eco así grandísimo y entonces no alcanzo a captar toda la pregunta. Ahí, ¿cómo lo estás oyendo? Espere, ¿Sí, Camila, ¿Sigues con el eco? Sí. Intenta tú, sí. Angie, a ver. Desde tu mirada de mujer, desde la cosmovisión de tu pueblo, estando parada en la parte del territorio colombiano que es Caquetá, ¿cuál es tu mirada sobre los caminos que hay para la construcción de paz? Ya. Bueno, yo pienso, digamos, pues, desde la experiencia que yo he vivido y todo eso, pues tal vez no sean la solución para poder decir que estos caminos sean los de la paz. Sin embargo, lo que hemos podido proponer desde la Asociación Tandachirido, desde la institución educativa Yachaycurí, desde la construcción del parque Indihuasi, Nucanchipalco Indihuasi, ha sido como las estrategias que hemos venido proponiendo caminos y nuevas alternativas para la paz. También puedo decir que en un momento nosotros venimos proponiendo nuevos sistemas de comunicación, pues que le ha tocado luchar mucho en este tema porque pues quedó como esquirla de la guerra. Sin embargo, nosotros desde el sistema educativo hemos venido proponiendo un sistema de educación que ayude a los niños y a las niñas y a los jóvenes de entender su propio territorio, de apersonarse de su propio territorio, con un énfasis en tecnologías autóctonas, agropecuario y con énfasis en tecnologías autóctonas. ¿Qué significa eso? Que los niños puedan seguir aplicando un sistema de reconocimiento en su propio sistema de agricultura, pero también reconociendo que hacen parte de un sistema de tecnologías en su propia cultura. Desde ahí los niños han venido proponiendo y lo que hemos venido proponiendo ha sido un Caminos de la Paz desde el tema de educación. Desde el tema territorial hemos buscado la participación de un diálogo intercultural entre los campesinos, entre los indígenas, para buscar planes de manejos en conjunto, porque el agua, porque el territorio, porque la conservación, porque el oxígeno, pues no solamente lo vamos a respirar nosotros, sino también eh, alrededor de nosotros. Y lo que hemos venido pensando es que no solamente en este proceso se unan campesinos desde nuestros alrededores, sino también desde otros alrededores. ¿Aló? Sí, es que escucho un eco grande. Ya. ¿Ya? Sí. ¿Ahí terminaste, Bárbara? No he terminado, pero pues entonces, en este sentido, estaba diciendo, digamos, la pregunta es de cómo hemos venido desarrollando y proponiendo caminos de la paz, ¿no? Sí. Y en este sentido, desde
toda la creación a nivel del territorio en el piedemonte amazónico, como mi abuelo decía siempre, como dueños y señores de todo este territorio, han dejado mojones, han dejado tantas líneas, han dejado ta- tantas señales que hoy en día prácticamente con los megaproyectos y con todo lo que tiene el Estado colombiano de interés por nuestros territorios, pues prácticamente eso no ha valido porque pues cuando hay un proyecto petrolero que muchas veces va por encima de la existencia de las poblaciones indígenas, ha sido muy complicado y muchas veces silenciar a los líderes indígenas, silenciar a las comunidades, muchas veces muchas empresas petroleras compran a los líderes o a las lideresas para que den permisos para poder hacer las carreteras o para poder... Y las carreteras siempre hemos dicho que viene por encima de las petroleras. Eh, nosotros podemos decir que en ninguno de los lugares hacen carretera internacional, como la marginal de la selva, cuando no hay interés. No hacen carretera cuando no hay interés petrolero, pero hacen carretera cuando hay interés petrolero. Entonces eso ha sido una complicación bastante grande, sin embargo, pues siempre se vive en el silencio, siempre se vive, digamos, como escondido de toda parte, porque pues Colombia está vuelta a nada en este momento, digamos, de seguridad. Entonces, pues no sé yo qué más decir, no sé qué decir realmente con esta realidad que vive Colombia, porque pues también estamos expuestos los líderes y las lideresas en todo este sentido. Y pues yo pienso que se han propuesto desde la mirada de los ingas a nivel del piedemonte amazónico, desde el Caquetá hemos y estamos proponiendo muchos caminos para caminos de la paz realmente. Eh, pues no, yo digo, ¿cómo se puede uno decir, ah, sí, mire esto y esto? Porque pues eso está públicamente. La construcción del Indiguaz y la constitución de Yachaycurí, la emisora en Gacuna, que la dejaron como esquilas de la guerra. No, hay muchos procesos pues que han dado, digamos, razón de todo este camino en conjunto con campesinos indígenas, como caminos de fortalecimiento de la paz. Gracias, Mael. La necesidad de resistir y de seguir apostándole a la paz en medio de tanta dominación y violencia. Y una pregunta que me surge es, ¿de dónde sacas la fuerza como mujer para seguir organizándote, para seguir apostándole a este camino? Bueno, la fuerza yo pienso que eso viene desde raíz, yo pienso que la fuerza viene del anhelo y de la transmisión de la fuerza de los papás, de las mamás, de los abuelos, de las abuelas, de las mamás, de los taitas, porque esa fuerza no nace de un interés presupuestal, esa fuerza nace desde el arraigo que le enseñan a uno del amor por la tierra, desde el amor por la cultura, desde el amor por la lucha, del amor por la defensa del territorio. Y yo pienso que eso viene de generación en generación. Los abuelos y las abuelas y mi mamá, mi papá, eh, pues han sido como mis maestros y mis maestras en todo este camino, por la claridad mismo que ellos han tenido en tantas ceremonias, en tantos encuentros, en tanta lucha que me hicieron conocer, que me hicieron ver. Y, y yo pienso que es un legado que ellos han dejado a través de sus líderes, a través de las personas que ellos han confiado
o no sé, la necesidad también de poder seguir fortaleciendo y rescatando todo este proceso a nivel territorial. Yo siempre digo, esta fuerza viene del más allá de los abuelos, una herencia de los abuelos que han transmitido todo este conocimiento al pie de las ceremonias. Yo siempre le digo a la gente cuando me pregunta de tantas cagadas y vomitadas en las ceremonias. ¿sí? ¿Vas a decir tú o qué te pregunto? Sí, 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 estoy aquí. Ok, creo que se nos cayó Angie. Entonces, Iba a decir, Guaira, ¿cuál es uno de esos grandes que has aprendizajes que has recibido de tus recibido abuelos, ancestros, hablarnos de de tu ayudarnos humanidad, como de humanidad los retos que tenemos frente a hoy? los retos que tenemos hoy en día? Abuelos siempre hablaban de un camino de comunicación entre personas. El camino de comunicación entre las personas muchas veces es lo que ha fragmentado, se ha fragmentado. Como el camino del chasqui, el camino del mensajero, el camino que lleva el buen mensaje. Hoy en día ese camino siempre se ha fragmentado, sin embargo, es sabe que en un momento los abuelos nos dejaron a estas nuevas generaciones y a estos nuevos liderazgos es el que tenemos que rescatar. Entonces uno dice cómo uno puede perpetuar o cómo uno puede apoyar, cómo uno puede fortalecer ese mensaje que le dejaron los ancianos y las ancianas para poder seguir rescatando y fortaleciendo los procesos. Pues lo que yo siempre he pensado es que pues tenemos que seguir fortaleciendo todo ese sistema de comunicación, y el sistema de comunicación es el que más está deteriorado, de cómo comunicar la buena palabra, cómo se puede a través de esos símbolos de justicia, esos símbolos de amor, esos símbolos de paz que están destruidos, se pueden revivir, pero no esos símbolos de injusticia. Muchas veces en vez de poner a un indígena que ha luchado tanto y que ha sido, digamos, el mensajero del conocedor de todos los territorios, nunca es visibilizado, sino invisibilizado. Entonces, pues el ejercicio que tenemos es prácticamente de poder llegar hasta allá, hasta donde los ancianos quisieron llegar, de cómo transmitir su buena palabra, su buen pensamiento, como chasqui, como persona. Y yo digo, ¿de dónde vendrá esto? Pues yo siempre digo, eso vienen de los ancianos, de generación en generación, y yo agradezco mucho todo este apoyo porque por una parte los ancianos me transmitieron todos, pues yo no digo todo, pero parte de su conocimiento para poder comunicarme y para poder transmitir la necesidad de nuestras comunidades, pero también agradezco a muchas instituciones que han hecho parte de cómo que los indígenas podamos transmitir estos pensamientos para que haya un mundo mejor, haya un mundo de paz, que puedan respetar a las comunidades indígenas que están sembrando, que puedan respetar los territorios indígenas desde el Alpaucuta, desde el Aupauchaupipi, desde el Aupa, desde Alpa Chaupipi. Entonces, de cómo podemos respetar tres mundos, o el uno, el mundo del subsuelo, el mundo que vivimos aquí en la tierra y el mundo que está más allá de la tierra, que es el aire, las estrellas, el mundo, el universo, como dicen las ciencias occidentales. Entonces, muchas veces cuando tenemos tanta gente cuidando
más allá de las estrellas, tenemos gente que, bueno, hoy se llama, digamos, como la gente que estudia, digamos, todo este mundo, digamos, de, del mundo, digamos, universal y todo esto. Y nosotros, de los que estudiamos a través de las plantas medicinales, desde las ceremonias, todos estos mundos, pues eso no es reconocido ni es creíble. Entonces los chamanes, los taitas, la gente espiritual de nuestras comunidades pasan como si fueran personas de superstición, personas, digamos, que pues que no valen la pena porque no han pasado por una universidad y porque no se han vuelto científicos de acuerdo a las escalas de estudio que tiene el Estado colombiano. Sin embargo, para muchos de nuestras comunidades, pues son nuestros científicos. Entonces, cuando no se reconoce eso y cuando ellos están transmitiendo a los líderes, a las lideresas, están transmitiendo todos esos conocimientos, pues uno dice lo que uno ha aprendido y el legado que le han dejado ellos ha sido eso, al lado de ellos hasta donde uno ha sido posible y hasta donde también la cultura le ha permitido seguir aprendiendo y aprender de de todo este estudio y de todo este análisis que viene haciendo, digamos, el pueblo, los pueblos indígenas, en este caso el pueblo inga en Colombia, con nuestros ancianos, con nuestras ancianas. Muchas gracias, Guaira, por darle voz a esta ceguera espiritual y cultural que tenemos desde la cultura mayoritaria de no escuchar, de no ver, desde otras voces, desde otras culturas y como tú dices, que traen tantas luces de las que podríamos aprender y de esta tendencia a subvalorar lo que no es parte de la cultura dominante o caminos distintos a los que se han impuesto, es una gran pérdida no poder ver y valorar la diversidad de saberes y de culturas. Y nosotras, como tú sabes, trabajamos en la comunicación no violenta porque coincidimos en que la comunicación es uno de esos sistemas que necesitamos restaurar el camino de la comunicación, de transmitir el buen camino, la buena palabra, el buen pensamiento. ¿A qué te refieres? Bueno, yo siempre me refiero, cada uno de los pueblos indígenas, siempre, en este caso, en la experiencia que tengo con los ancianos, con las mamás, por ejemplo, con las abuelas que hacen parte de la medicina, siempre necesitan dar la buena palabra, practicar su buena palabra, pero muchas veces este sistema no se permite. Los ancianos a través de las ceremonias, de cómo decirle al mundo de ese reconocimiento que tiene los saberes ancestrales con un respeto y con una sabiduría que a veces va mucho más allá de reconocer, digamos, a las personas, decir, ¿cómo uno reconoce a un científico? Pues el mundo occidental lo reconoce porque ha pasado, digamos, porque ha hecho una investigación como antropólogo, bueno, lo que sea, o porque ha hecho un ensayo, o porque ha hecho, digamos, toda una experimentación. Pero los ancianos y las ancianas han hecho todo eso, pero no son reconocidos ni siquiera en la escala, digamos, estoy hablando, digamos, cuando yo hablo de esa palabra de que hay que saberla escuchar. Los ancianos necesitan ser escuchados como científicos, las ancianas necesitan ser escuchados como científicos, los líderes políticos necesitan ser escuchados como líderes políticos, porque tienen todo un sistema
han alcanzado un reconocimiento sistemático a nivel de la comunidad, en el sentido de reconocimiento, en el sentido de cómo este mundo debe ser movido desde cada una de las visiones que tiene de reconstrucción política, cultural, educativa, desde cada uno de sus filosofías, desde cada una de las políticas. Nuestros líderes han alcanzado todo un conocimiento con lo que se les ha transmitido sus abuelos, sus abuelas, sus tatarabuelos, sus tatarabuelas, de cómo se maneja este mundo. Pero resulta que nos encontramos con muchos otros líderes que tienen intereses potenciales del petróleo, que tienen intereses potenciales del agua, que tienen intereses potenciales del oro, que tienen intereses potenciales de todas las riquezas que existen en la tierra. Y entonces cuando cada una de esas que existen en la tierra, para muchos de los pueblos indígenas es sagrado, entonces decimos, ¿cómo este mensaje de los indígenas se convierte en una herramienta realmente? Si queremos respetarnos entre culturas, entonces uno dice, entonces, ¿cuál será la palabra de respetarnos en culturas? Hoy nos han dicho en Colombia poder respetarnos entre las culturas, en respetar los derechos reclamados por algunos líderes, el derecho otorgado por otros líderes que también manejaron al país o que se le ingeniaron o por lo menos decir, bueno, este país está a través de líderes, pero resulta que todos los liderazgos hoy en día está el uno por un lado, el otro por otro lado. Entonces, ¿cómo hacer para que el liderazgo de las poblaciones indígenas no sea como la piedra en el zapato para los otros líderes? Porque yo pienso que lo que muchas veces existe, los unos que queremos decirle a Colombia, queremos decirle al mundo, mire, este país hay que gobernarlo así, hay que respetar todo lo que existe dentro, pero si no hay que respetar lo que existe dentro de nuestra tierra porque se vuelve interés para otros liderazgos, es lo que está difícil, digamos, en este momento, en todo lo que está pasando. Pero entonces, con la pregunta que usted decía, lo que me pone a pensar a mí es, pues yo pienso, digamos, que nosotros siempre, o lo que se ha venido siempre proponiendo es realmente en que ya han habido muchas mesas, ya han habido muchas cosas, ya han habido, digamos, tantas cosas que han habido. Sin embargo, no sé si la iglesia, no sé quién tiene que mover un dedo para poder que el lenguaje de las poblaciones indígenas se entienda a través del lenguaje de lo que viene imponiendo a nivel de las jerarquías, a nivel de tanta cosa que se viene dando. Y es muy difícil hacer comprender una cosa tan humilde de las poblaciones indígenas, en hacer respetar, porque a mí me parece que es tan humilde decirle al Estado colombiano, oiga, ayúdanos a respetar este territorio, ayúdanos a respetar de que la hoja de coca en los territorios indígenas es sagrada, ayúdanos a respetar de que la hoja de marihuana en muchas poblaciones indígenas es sagrada, pero que todas estas cosas se ha convertido a nivel del mundo en narcotráfico, se han convertido en tantas cosas burocráticas, en poder de los narcotraficantes, de la gente, pues que no tienen como estas plantas como sagradas, sino como mundanas. Entonces es como todas esas dinámicas que muchas veces no podemos entender, ni nosotros, y yo pienso que tampoco puede entender mucha gente del Estado colombiano porque a ellos los manejan. O también hay otras potencias mucho más grandes, como sucede, digamos, también en otras fuerzas oscuras. Entonces, siempre nos queda grande como para analizar toda esta dinámica sin juzgar, porque yo pienso que si uno, pues obviamente que uno juzga, uno dice, ¿quién será mayoritariamente la decisión de toda esta dinámica? Pues uno dice por grandes potencias, las grandes potencias que
hacernos más débiles, las grandes potencias que manejan a las mujeres y a nosotras más débiles. Se puede manejar esto porque muchas comunidades de nosotros no conocemos cómo se maneja el mundo y lo que hablamos muchas veces es por lo que conocemos en nuestros territorios. Gracias, Guaira. ¿Ahí me oyes, Guaira? ¿Aló? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, estoy escuchando. Listo. Puedes cuando yo te haga la pregunta, silenciar tu celular para que no se oiga por aquí. Ay, no, esta no la escuché nada, nada. Voy a apagar mi micrófono y ya. Ya, listo. No, la pregunta es, primero, muchas gracias por todo lo que estás compartiendo, porque es, para mí es como una voz de mucha sabiduría y un llamado a despertar, ¿no? A despertar a la importancia de regresar a nuestra esencia y de aprender a respetar. ¿Cuáles piensas tú que son los pasos para recuperar nuestra capacidad de respetar, empezando por nosotros mismos, nosotras mismas? Pues es una pregunta realmente muy, muy grande porque con todo el odio que uno ha vivido y con lo que, por ejemplo, lo voy a decir desde mí. Yo he sentido, digamos, el odio más grande de ver a mucha familia matada, eh, mucho de nuestros hermanos amenazados, a mucho de nuestra familia ha sido asesinada. Y con el sistema que tiene el Estado político desde la historia nuestra, yo no estoy diciendo que es fulano y fulano, sino con todo el sistema, con todo el esquema que ha tenido el Estado político desde la época del colonialismo para la exterminación de las poblaciones indígenas, con todos los virus que ha tenido, la gripa, con todo lo que ha tenido, nuestras poblaciones se han venido exterminando, con la muerte y con la amenaza de tanta familia y tantas lideresas, líderes sociales amenazados. Uno dice, tanto odio que por un gobierno, otro gobierno uno puede tener por sentir que muchas veces teniendo las manos. Creo que se te silenció el micrófono. Guaira, No sé si quieres, en qué íbamos. continúa. Estabas contándonos sobre todo el odio que has visto, todas las personas asesinadas, el desprecio, todo. Y esto como respuesta a cómo recuperar la capacidad humana de respetar la vida. Ok. Sí, está comentando un poco de todo ese odio, todo ese rencor que me ha tocado, digamos, ver, me ha tocado, yo digo, digamos, como encontrarme con todo eso en esta represión. En un momento decía, no, pues, eh, bueno, en algún momento pensaba, digamos, como decir, no, yo no soy capaz de ver
de ver cómo asesinan a la gente, de ver cómo sacrifican a la gente, de ver cómo secuestran a la gente, de ver cómo asesinan a la gente. En un momento yo pensaba, bueno, para contrarrestar esto realmente me tengo que también, bueno, ¿qué pienso? ¿Será que armo un grupo? ¿Será que me voy a un grupo? Yo pensaba eso como para pensando en que hay que defender a la gente, pero ceremonias de todo. Yo decía, no, eso no es. Eh, Hay que hacer otras cosas, brindar alternativas, proponer proyectos, proponer otras cosas para poder contrarrestar a todo eso. Aunque siempre con el nudo en la garganta, con todos los recelos, con todas las esquirlas que quedan de toda esta falsedad que uno siente en todo, en las Fuerzas Armadas, en el ejército, en la guerrilla, en los paramilitares, que es prácticamente como el nacimiento de esos líderes que tenemos en el poder. Entonces, eso me hacía pensar, pues tenemos que hacer otras cosas. Y yo no, realmente, pues se propone hacer territorios, se propone hacer escuelas, se propone hacer muchas cosas, pero pues para sanar todo, yo decía, ¿qué más de las ceremonias? ¿Qué más podemos hacer después de hacer ceremonias, pero con el nudo en la garganta? Porque tienes que recoger a su familiar, porque tienes que hacer de todo esto, de tripa corazones, es duro. Y yo realmente sentía que hay que reír, hay que hacer otras cosas. Y yo le agradezco mucho a Emily Monet por ofrecerme también una oportunidad de que el arte es una para poder ofrecer también otra alternativa de resistencia y, sin dejar de hablar, sin dejar de estar uno quieto. Y muy grande de combinar también las ceremonias con el arte. Y eso fue para mí realmente, digamos, como aunque no muy fácil, pero pues de ir sanando ese nudo en mi garganta y aunque siguen los nudos, pero pues confío mucho, digamos, en todo este proceso a nivel de construcción artística. Gracias, Guaira. Sí, creo que las palabras se quedan cortas para describir los impactos de la violencia y oigo que el arte ha sido un camino que te ha ayudado a ir sanando y sobrepasar ese dolor. ¿Podrías contarnos un poquito más de tu camino desde el arte? Pues bueno, yo antes empecé un poquito desde más temprano, pero desde el 2012 prácticamente empecé a encontrarme con el canto callado de la mujer indígena que ha sido maltratada por la violencia, bien sea el machismo, bien sea todo, la violación y todo. Y he venido hablando con tantas mujeres acá en la Amazonía colombiana como en Canadá, que me han brindado la oportunidad de poder acercarme con tantas mujeres también muy maltratadas con todo el tema, digamos, de la violencia y también como pensar un poco de esa violencia que muchas mujeres no queremos hablar, sexuales y todas las mujeres que estamos en cada, pues sí, yo no soy la que tengo que decir si no son las mismas mujeres, sino de cómo el arte nos abre a través de poder reconocer que estamos sufriendo una violencia o que no la podemos decir por miedo o por la sociedad
o por la religión, o por la política, o por los grupos armados, o por la familia, como hermanos, o en fin. Y me he encontrado con unas cosas que hasta yo digo, bueno, pues yo también estoy haciendo, digamos, como un ejercicio de poder ir despejando esas cosas que hay que irla diciendo armónicamente, pero para cómo podemos transformar esas cosas que están en nosotros que no podemos decir, o que nos da pena decir, o que nos ahorca decir, o que nos da escalofrío decir, o que si yo lo digo me van a mandar a la cárcel, o que si no lo digo me van a fusilar. Entonces, me he encontrado con miles de situaciones. Entonces, pero pues yo también por respeto a tantas mujeres, eh, eh, en ese sentido, eh, pues es un ejercicio que estamos haciendo y es un ejercicio que a partir del canto, a partir del arte, a partir de la danza, a partir de muchas estrategias que tiene el arte, eh, podemos decirlo. Entonces, pues yo sé que apenas estamos, aunque viene vengo, digamos, como desde hace rato eh, sintiéndolo y yo, pues yo digo en un momento, yo no tendría, digamos, pena de decir de lo que yo soy. Y aunque es un ejercicio que he venido, digamos, realizando y yo pienso que nadie tenemos que sentirnos apenadas por lo que somos, por lo que sentimos, bien sea, digamos, del ángulo que sea, desde lo político, desde lo social, desde lo cultural, y desde lo sexual, desde lo ideológico, desde todas las ramas, pienso, digamos, que nosotras las mujeres no tendríamos que sentirnos apenadas. Yo hablaba con mi mamá el otro día y ella me decía, es que yo era de Hakanamijoy, dice, yo era. Y yo, bueno, entonces ella me explicaba todo ese siglo, me decía, sí, es que antiguamente las mujeres éramos porque nosotros éramos, según los padres, éramos vendidas a. Yo, gracias a Dios, no me casé. Y bueno, eso nunca se me pasa por mi cabeza, pero pues mi mamá me explica todo eso, entonces ella me hace comprender también unas cosas en su situación, pero mi mamá también me hace comprender muchas cosas porque ella es muy guerrera, ha sido como de un pensamiento muy liberado, y no sé de dónde viene esa liberación, pero es muy entendible lo que ella pues me ha dicho, me ha manifestado. Siempre me dice, pero es que usted va más allá, tú eres una loca un poco más allá. Bueno, pues pienso que también yo le comprendo a mi mamá porque pues ella también en una época, yo en otra época, entonces, pero pues mi mamá es una persona súper comprensible. Em, pues no sé qué más decir. Ya, Guaira, no. Primero, pues aquí Rodrigo desde México dice que siente mucha admiración por ti. Yo también como mujer, pues siento que tu palabra me representa, que esa invitación a que no tengamos vergüenza de lo que somos, autorreconocernos, a expresar nuestra voz, a encontrar nuestra voz que a veces se ahoga en el silencio. Es un llamado que comparto plenamente y lo que hacemos con la comunicación no violenta busca también, así como el arte ha sido para ti un mecanismo de activar el poder para expresar eso que está dentro, también nosotras lo hemos buscado desde la comunicación no violenta y creemos que es muy, muy, muy importante contar cuál ha sido el impacto de la violencia en nosotras para que nunca se vuelva a repetir. Y pues yo creo que aquí tenemos una pregunta de Paola Sánchez, eh, que te pregunta, Guaira, si tienes prácticas
o herramientas puntuales que puedas recomendar para las familias y educadores que acompañan a niños y niños para potenciar la transformación de los liderazgos y las dinámicas de poder? Prácticas o herramientas para potenciar la transformación de liderazgos y dinámicas Ay, de poder. Camilita, no te estoy escuchando prácticamente nada. Hay mucho eco, ¿me puedes repetir la pregunta? No le escuché lo anterior mucho, pero ¿me puede repetir la pregunta? Me dice que me pregunta. No le estoy escuchando prácticamente nada. ¿Ahí me oyes mejor o igual? No, ahí te escucho mejor. Listo. La pregunta que te hacen desde aquí es si tienes alguna práctica o herramienta puntual que recomiendes para potenciar la transformación de liderazgos y las dinámicas de poder. Me imagino que para activar el poder y los liderazgos al servicio de la vida, no sé, esta es una interpretación de la pregunta. Listo. Bueno, yo pienso, digamos, que si hay una receta para poder ser un líder o una lideresa, lo más importante para mí, realmente, yo lo voy a decir desde mí, no para la otra persona, sino desde mí. Es reconocer ese saber y esas prácticas de los ancianos y las ancianas. Ese es uno. Otro es cómo se aferra uno a nivel espiritual con sus propias ceremonias. Y la ceremonia yo sé que todos los pueblos tenemos nuestras propias ceremonias y aunque no sean indígenas, también tenemos nuestras formas propias de fe o de espiritualidad. Y esas propias formas de fe y espiritualidad son las que ayudan a crear, a sentir, a transformar esas ideas que siempre están ahí como raíces de formación, de proceso de cada uno de nosotros que hacemos parte de una comunidad, de la que sea, bien sea, digamos, los católicos tienen una comunidad, todo mundo tiene una comunidad, los indígenas tenemos una comunidad y esa es prácticamente como la raíz. Entonces, para mí lo que me va a funcionar realmente es ir a tomar la medicina a las 4 de la mañana, yoco, estar en las ceremonias con los ancianos, con las ancianas de la medicina tradicional, de cómo poder practicar cada una de esas enseñanzas que pues que nos han transmitido también nuestros ancestros. Yo pienso que yo no tendría, digamos, como una receta o decir, bueno, para ser líder o esto otro, pues sí, hay algunas cosas que son necesarias eh, para, para poder, digamos, como liderazgo. También, digamos, pasar por un conocimiento a nivel político de su pueblo o de su comunidad, pasar de un conocimiento del contexto desde lo local, lo nacional y ver un poquito más allá de cómo eso de allá me sirve para no repetirlo o como para también asimilarlo de acuerdo a lo que pueda ayudar a la comunidad. Lo que no pueda ayudar a la comunidad tiene que tener un sentido, pero no solo, yo pienso que, o no sola, sino que si los ancianos y las ancianas nos han dado a nosotros la forma de cómo conocer lo otro de afuera, a ellos mismos hay que preguntarle cómo se implementa en nuestra comunidad y cómo se proyecta la misma comunidad. Yo me he encontrado con muchos líderes que uno los pone, justifica, mejor dicho, vota por ellos, pelea porque esté ahí, pero luego apenas pelea y le da el conocimiento o le da las herramientas, adiós. Se fue, ya conoció, adiós, ya no le importa la comunidad, ya no le importa socializar, ya no le importa llegar al anciano, ya no le importa nada. Entonces también hemos tenido ese sentido de liderazgo. Pero pues
esa es la vida y esa es la dinámica. Guaira, Yo muchas realmente sí. recetas. Muchas gracias. Pues creo que para Paola la respuesta de cómo también impulsar ese liderazgo con los niños es invitarlos a hablar con sus abuelos, con sus mayores y no perder la conexión con lo espiritual, ¿no? Porque yo oigo que el liderazgo del que tú hablas es un liderazgo impulsado por el espíritu, por la dimensión espiritual en las ceremonias y bueno. Hay otra pregunta aquí y ya vamos cerrando. Si nos podemos extender 5 minutos más. ¿Tienes 5 minutos más, Guaira? Sí, tengo 5 minutos más. Gracias. Hay dos preguntas. Una que nos Ya, mandaron por correo que dice, ¿cómo has tejido tus relaciones con otras mujeres indígenas? Y después ya, hay otra que dice, ¿cómo entendernos en la diferencia? ya. Bueno, el trabajo de hacer un tejido entre mujeres indígenas, ¿me dijiste, Camila? ¿Cómo te has tejido con otras mujeres indígenas? ¿Sí? ¿Cómo has tejido tu Ya. relación con otras mujeres indígenas? Pues realmente que yo le agradezco mucho a la UNIC por ese tejido de mujeres indígenas que ha tenido y desde ahí he podido pues conocer tantas lideresas indígenas a nivel nacional como internacional, pero también le agradezco también a la UPIAC, porque la UPIAC también en el momento de Carol González, que fue una de las mujeres que hizo proceso con la UPIAC, me invitaba a hacer una cantidad de trabajos a nivel de relacionamiento con mujeres indígenas, pero también con otras mujeres académicas, pero también con mujeres políticas. Y me parece que pues ha sido también la escuela a través de toda esta interlocución con mujeres artistas, con muchas mujeres a nivel nacional, internacional, de poder aprender de muchas mujeres en Colombia, desde La Guajira hasta la Amazonía, desde Antioquia hasta la Orinoquía. Eso ha sido, digamos, todo un proceso de interrelación y pienso que uno no se forma solo, sino que uno se forma también con el acercamiento de muchas mujeres sabias, y ese ha sido, digamos, como mi aprendizaje en todo este proceso a nivel de Guairanina, Jacaramijoy. Gracias, Guaira. Y la otra pregunta es cómo entendernos en la diferencia y cómo, sí. No le escuché absolutamente nada. Perdón, voy a La, apagar mi la micrófono última, a ver si entra. dale, la última pregunta que tenemos es, ¿cómo crees que podemos entendernos en la diferencia, a pesar de las diferencias? ¿Cómo podemos mantener la conexión humana a pesar de las diferencias? Ay, perdón. ¿Cómo podemos entendernos en la diferencia de la pregunta? Sí, sí. Ya. Bueno, pues no es muy fácil, realmente que no es muy fácil entendernos en la diferencia, porque cuando a mí me tocó hablar y me ha tocado hablar con la guerrilla en esa época, me tocó hablar con los paramilitares en esa época, me ha tocado hablar con el ejército en esa época, con la policía en esa época. Entonces no es muy fácil, digamos, me ha tocado hablar con los heterosexuales en esa época, no mentira, en esta época también. No es muy fácil, digamos, usted poder, digamos, expresarse libremente en un contexto de opresión, en un contexto de contradicciones, en un contexto de contradicciones de identidades sexuales, en un contexto de identidades políticas, en un contexto de identidades sociales, culturales. Es supremamente difícil.
Sin embargo, poder sostener su propio ser, poder sostener lo que a usted le gusta, lo que usted es muy difícil. A veces ha tocado un poco apartarse, esconderse, estarse en silencio, pero lo más importante en que yo he podido, digamos, poder caminar es no, no, no dejar el proceso sea, digamos, hablando desde otra manera. Por ejemplo, no, un poco ocultarme en cosas públicas, pero más en la radio, más en el arte, más en la educación, más en los niños. Entonces es como esto, cambiar dinámicas que aunque a veces es limitante también en el sentido en que hay que hacer un proceso mucho más largo, pero bonito. Ha sido un aprendizaje totalmente bonito. Entonces yo pensaría, digamos, que muchas veces los líderes sociales, las lideresas sociales, nos toca buscar muchas cosas estratégicas para seguir dando la palabra, para seguir siendo, para comunicar, para seguir construyendo ese camino de paz desde muchos ángulos, porque el camino de paz nos enseña desde todo, desde la educación, desde el arte, desde la comunicación, desde muchos ángulos, desde la política también, desde mujeres constructoras de paz, desde facilitación, desde ser mujeres facilitadoras, pero también desde ser mujeres muchas veces que venden una fruta o que venden un agua o que somos, no sé qué otra palabra decir, pero desde mujeres, desde muchos, múltiples conocimientos y saberes que tenemos cada una de nosotras estratégicamente para apoyar esta construcción. Los católicos dicen del reino, nosotros decimos de la tierra, de la construcción de esta tierra, de la construcción de la defensa del agua, de la construcción de nosotras mismas. Yo no sé qué más que decir. Guaira, no, muchísimas gracias por haber compartido con nosotras y nosotros hoy tu valor, tu dignidad, tu palabra, tu legado como parte del pueblo Inga. Muchas gracias por tus palabras. Nosotras creemos que muchas de las luces que necesitamos para construir paz en este país están ahí, en el conocimiento, en el camino de los pueblos indígenas, y queremos darle todo el eco a esa voz tan fuerte, que lo único que falta es que sea escuchada. Así que muchas gracias. Lamento mucho que Ángela, que había preparado esta entrevista con nosotras dos, no pudo estar por un problema de conexión. Pero bueno, aquí estuvo detrás de cámara. Guaira, te mandamos todo el amor y desde aquí seguimos tejiendo en la distancia. Muchas gracias a las personas que han estado presentes en este live donde hemos podido oír el testimonio de Guaira. Y pues Guaira, si quieres tú cerrar con alguna palabra, algún mensaje que nos quieras dejar antes de despedirnos, tienes la palabra. Ya, Camila, muchas gracias. No, pues yo decirle que agradezco mucho a Ángela, a ustedes, a todos, por esta gran invitación que me habían hecho desde tantos días atrás a la Universidad Uniminuto, a todos, al rector, a todos, yo no sé a quién más tanto, pero pues yo sé que les llegará ya el mensaje a cada uno de ustedes y ustedes y ustedes
por esta gran invitación y decirles que este conversatorio pues fue de una experiencia que tal vez yo he podido vivir, pero esto no lo es todo. Yo sé que hay otras experiencias súper maravillosas que nos pueden aportar y que me pueden aportar a mí también para seguir perviviendo y seguir existiendo y seguir en los procesos en los cuales estoy, porque todo esto es un tejido de aprendizajes y de conocimientos que nos nutrimos de unos a otros. Yo estoy convencida de eso y espero también sus aportes, sus conocimientos, y porque los conocimientos y los tejidos, pues seguro que eso es el camino de la paz, es el camino de lo que vamos a transformar cada uno de nosotros. Yo soy la más perversa del mundo en el sentido de que no soy un angelito ni una angelita. Pero pues a mí me agradó mucho que me hayan invitado a esto porque eso me hizo hablar de muchas cosas que uno tiene tanto como un nudo en la garganta, como yo dije, el canto callado, que muchas veces no podemos hablar, pero que este fue una oportunidad para poder dirigirme o no sé, compartir con ustedes esta palabrita, y agradezco cualquier cosa que no dije bien. Y no, pues, paz mamita, paz señor, muchas gracias. Muchísimas gracias, Guaira. A todas las personas que quieran conectarse con Guaira pueden escribirnos al correo de Resuena. No sé si Gus lo puedes escribir, es resuenacolombia@gmail.com. Los esperamos en nuestra próxima charla con una gran mujer que se llama Beatriz Arjona. Va a ser el último sábado del próximo mes. Beatriz Arjona es una de las fuerzas y las voces que están impulsando todo el movimiento de Ecoaldeas Colombia, y tiene una historia de cómo construir desde la no violencia muy poderosa que nos va a compartir. Entonces nos vemos en un mes y pues a vivir la palabra, el buen camino, como nos invitó Guaira. Muchísimas gracias por tu presencia. Hasta luego. Hasta luego, Camila. Muchas gracias a todos y a todas. Un abrazo.